nuevo día, una gran bendición. Esto es Querigma, un mensaje al corazón. Querigma, un mensaje al corazón. Las palabras de Jesús en ese evangelio hoy suenan fuertes y muy cortantes. No conviertan la casa de mi Padre en una cueva de bandidos. El Señor está hablando de la importancia del templo, pero también está hablando sobre la necesidad que tenemos nosotros de orar a tiempo y a destiempo, porque nunca se ora de más. Del Evangelio según San Juan, capítulo 2, versos del 13 al 22. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo. Con todo y sus ovejas y bueyes, a los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y las palabras que Jesús había dicho. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor es claro. Ustedes están convirtiendo la casa de mi Padre en una cueva de bandidos. Habían cambistas, habían vendedores, y lo que era un lugar y lo que tendría que ser un lugar de oración se había convertido sencillamente en una cueva de bandidos, como Él lo dice. Pero también el Señor está hablando de la necesidad no solo del templo, de cuidar el templo, de reconstruirlo incluso como espacio, como lugar, como ambiente, como escenario de oración, de encuentro con Dios, sino también que Él tendrá necesidad de reconstruir ese templo, y estaba hablando del templo de su cuerpo, de los 3 días, de su pasión, de su muerte y de su resurrección. Y por eso el Señor es claro: ustedes han convertido la casa de mi Padre en un mercado. Esta expresión no se refiere solo a los negocios que se realizaban en los patios del templo. Se refiere más bien a un tipo de religiosidad. El gesto de Jesús es un gesto de limpieza, de purificación, y la actitud que Él denuncia ya la encontramos en los textos proféticos, según los cuales Dios no soporta un culto exterior hecho de sacrificios materiales y basado en el interés personal. No. Este gesto es la llamada al culto auténtico, a la correspondencia entre liturgia y vida, una llamada válida para todos los tiempos y también hoy para nosotros. La llamada a una correspondencia entre lo que vivimos, entre lo que celebramos, entre lo que creemos. Aquello que precisamente creemos. Y la liturgia no es una cosa extraña, allá tan lejana, que no es algo que está lejos de nosotros, que mientras se celebra yo piense en muchas cosas, o mientras se celebre la Eucaristía puede estar haciendo novena o rezando el rosario. No. Hay una correspondencia con la celebración litúrgica que luego debe manifestarse en la vida. Y en ese aspecto tenemos muchos trabajos por delante. Todavía hay que recorrer mucho camino, mucho, para poder encontrar esa conexión y esa coherencia
entre lo que vivimos, entre lo que celebramos y en aquello que creemos. Que Dios te bendiga y te guarde en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esto es Querigma, un mensaje al corazón. Dios contigo.